A lo largo de la historia, las ciudades han sido consideradas como organismos vivos, dinámicos y cambiantes que reflejan la historia, cultura y creencias de sus comunidades. La identidad de una ciudad se forma a partir de sus características únicas y de cómo éstas evolucionan con el tiempo. Si bien definirla puede ser un proceso complejo debido a que posee varios significados, en el caso de las ciudades, la identidad puede entenderse como el conjunto de rasgos que la distinguen a ella y a sus habitantes. En este sentido, la arquitectura, la naturaleza y la cultura juegan un papel clave en expresar la esencia del lugar y el sentido de pertenencia de su comunidad. En este sentido, los límites costeros de Venezuela juegan un papel crucial en la identidad del país. Ubicado al centro norte del territorio nacional, el estado de La Guaira, anteriormente conocido como Estado Vargas, se desarrolla como una franja urbana irregular, extensa y angosta, caracterizada por la presencia de importantes recursos naturales como el Mar Caribe y las empinadas pendientes de la cordillera de la costa. En ella no solo convergen múltiples capas temporales y espaciales, sino que también es una de las principales entradas y salidas del país, y su carácter como ciudad-puerto la han convertido en llave de acceso a la capital, según Graciano Gasparini. Es por ello que si bien existe una división geográfica entre ambas ciudades, el valle y el mar siempre han estado unidos. El dinamismo y accesibilidad de La Guaira, tanto a nivel nacional como internacional, se deben a infraestructuras como el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, el Puerto de La Guaira, antiguas conexiones ferroviarias y estaciones de teleférico, y vías vehiculares que actualmente recorren toda la línea costera y la conectan con estados adyacentes. En cuanto a su economía, destacan actividades relacionadas con el puerto, el aeropuerto, la pesca, la agricultura, la industria y el turismo generado por sus playas. Es importante considerar que su identidad ha sido transformada y cuestionada en ciertos momentos históricos donde la tradición y la búsqueda de la modernidad se han cruzado. Con la llegada de los españoles, las comunidades indígenas comenzaron a adoptar sus tradiciones, creencias y su estructura urbana. Destacan edificaciones portuarias, fortificaciones para proteger la ciudad de ataques piratas y enfrentamientos bélicos, plazas y construcciones coloniales. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Antonio Guzmán Blanco buscó promover la imagen de una ciudad moderna, adoptando estilos europeos, especialmente franceses, que embellecieran el país. La Guaira no fue la excepción, por lo que se desarrollaron en ella nuevos sistemas de transporte, edificaciones neoclásicas y espacios públicos emblemáticos que promovieran el ocio y el descanso para el hombre moderno, como fue el caso del balneario de Macuto. Durante el gobierno de Juan Vicente Gómez, surge una nueva búsqueda de identidad a través de la arquitectura neocolonial, más funcional y con materiales industrializados. Al igual que presidentes anteriores, fijó gran interés en Macuto como su lugar preferido de descanso, lo que impulsa la construcción del primer hotel costero del país, el Hotel Miramar. El auge petrolero se buscó combinar elementos tradicionales e internacionales arquitectónicos que reflejaran las condiciones y la identidad del trópico. Resalta el uso de nuevas técnicas avanzadas y materiales innovadores que promovieron nuevos sistemas de transporte y la expansión de una red de complejos hoteleros, balnearios y clubes que aumentaron el desarrollo económico y turístico de la costa. Posteriormente, el deslave de 1999 dejó en abandono y deterioro gran parte del legado histórico de La Guaira. Las fuertes lluvias no solo generaron importantes pérdidas humanas, destruyeron infraestructuras costeras y alteraron el paisaje urbano, sino que interrumpieron la relación entre la naturaleza y la ciudad y afectaron la identidad colectiva de sus habitantes. La Guaira, antes un símbolo de recreación y progreso, pasó a ser vista como una región vulnerable y olvidada. Aunque existen actualmente esfuerzos de recuperación, la falta de inversión y planificación ha mantenido estos proyectos desconectados de la identidad local, resultando en una imagen urbana fragmentada. Es por ello que este trabajo de investigación plantea nuevamente la interrogante de cuál es nuestra identidad en el siglo XXI, especialmente en el borde costero, cómo debe ser la arquitectura para restablecer y tejer una imagen fragmentada y desvinculada de su identidad histórica y comunitaria. Partiendo de la arquitectura tropical reflejada en los balnearios e infraestructuras de los años 50, se tomará como lugar de estudio el balneario de Macuto, el cual además sobresale por su ubicación privilegiada y su rico legado histórico y cultural. Situado entre el mar y la montaña, Macuto es una de las pocas parroquias cuyo centro histórico está a solo metros de la costa, facilitando una conexión directa con el mar. Sin embargo, esa relación pasa desapercibida desde la vía principal que la conecta a otras parroquias. Lo que hoy parece una ciudad fantasma, en el pasado fue un centro de veraneo para la élite venezolana, con un tranvía que la conectaba al ferrocarril Caracas-La Guaira y una estación de teleférico que unía Macuto directamente con la capital.
Por otro lado, predominan las edificaciones residenciales y zonas comerciales o de uso mixto cercanos al borde costero. No obstante, muchas de las actividades económicas locales carecen de un espacio formal para su desarrollo. El legado histórico resaltan las residencias de veraneo de la época de Antonio Guzmán Blanco. Este nuevo tipo de vivienda para temperar se caracterizaba por incorporar patios internos, galerías o porches en las fachadas, techos inclinados cubiertos de tejas y puertas y ventanas antecedidas por paneles de madera que tamizaban la entrada de luz y permiten la ventilación cruzada. Algunas se conservan hoy en día, mientras que otras se perdieron después del deslave de 1999. Otra construcción que marca el carácter de la ciudad son los baños de Macuto o baños de mar, un castillete semicircular de hormigón con baldosas, un muelle que lo conecta a la playa y un volumen de piscinas que surge en sus últimas remodelaciones. Sin embargo, luego del deslave de 1948, también se pierde. La imagen de ciudad balneario cobra importancia con nuevas edificaciones de uso público, con un lenguaje arquitectónico parecido a las quintas de veraneo, un paseo costero que evoca estilos europeos y la conocida residencia del famoso pintor Armando Reverón, quien dedicó buena parte de sus obras a retratar la luz y la esencia de la costa. Además, destaca la construcción del Hotel Miramar. Este primer hotel costero del país y última obra del arquitecto Alejandro Chatén se consagra como una construcción vanguardista y potenciadora del turismo. Considerado un emblema para los habitantes, la edificación destaca por su planta cruciforme de 2 pisos, un patio central, 4 naves de áreas comunes y servicios en planta baja, habitaciones en la planta alta y áreas recreativas en sus espacios exteriores. Años más tarde, los altos costos operativos y la aparición de nuevos complejos hoteleros de mayor capacidad y avance cerca de la zona generaron su decadencia y cierre definitivo. Fue sede de instituciones gubernamentales hasta que quedó a cargo de la Fundación Armando Reverón. Se plantearon proyectos de recuperación e incluso es declarado como monumento histórico en 1994 en Gaceta Oficial. No obstante, las fuertes lluvias e inundaciones de 1999 afectaron gravemente su estructura e iniciaron un proceso de abandono aún vigente a la actualidad. Por último, con el auge petrolero de los años 50, surgen nuevas obras públicas como la estación de teleférico El Cojo y el proyecto de Jimmy Alcock para recuperar el paseo costero. Mediante nuevas técnicas y materiales, buscan integrarse a su paisaje. El primero destaca por su innovadora cubierta prismática de concreto, mientras que el segundo se trata de la creación de un paseo peatonal y un malecón que refuerza la conexión entre la ciudad y el mar. Macuto dejó de configurarse como un balneario exclusivo de la burguesía y pasó a ser un lugar más amplio y diverso en términos sociales y económicos. Sin embargo, la falta de mantenimiento y los sucesos de 1999 sumergieron ambos proyectos en un estado de deterioro hasta el día de hoy. Estudiar estas edificaciones para analizar las estrategias ambientales pasivas, técnicas y sociales que han perdurado a lo largo del tiempo puede ayudar a desarrollar propuestas que mejoren el clima interior y lo proteja de la insolación, conserven el lenguaje arquitectónico propio de la zona a través de su materialidad y potencia su historia y la relación con su entorno natural. Adicional a su legado arquitectónico, Macuto posee importantes recursos naturales como el mar Caribe, la montaña y 3 líneas hidrográficas, que si bien refuerzan la relación transversal mar-ciudad-montaña, también pueden representar factores de riesgo cuando su cauce aumenta. Tras el deslave de Vargas, el espacio urbano ganó nuevo terreno. Además, se diseñaron nuevas presas de retención y canalización. Actualmente, este nuevo borde costero está compuesto en su mayoría por espacios residuales o subutilizados que actúan como límite entre la ciudad y el mar. Cada sector tiene una aproximación diferente, puede ser a través de una edificación, un espacio recreacional, residual o un espacio natural como los producidos por las quebradas. Todo esto evidencia un borde fragmentado con una serie de debilidades que pueden representar una oportunidad para recuperar su esencia como ciudad balneario, creando espacios que refuercen su relación con su entorno natural, conviertan su legado arquitectónico en un vínculo entre el pasado, presente y futuro y potencien sus tradiciones y raíces culturales. Para ello se plantean 4 objetivos específicos, cada uno orientado hacia un ámbito que permita la recuperación de la identidad de la ciudad en diferentes escalas, es decir, en el ámbito urbano, arquitectónico, ambiental y social. Cada uno tendrá una serie de estrategias que permitan mejorar la accesibilidad y movilidad al centro histórico desde las arterias principales,
Proponer una red de edificios nuevos y existentes que promuevan el carácter patrimonial, económico y cultural de la zona, revitalizar el borde costero y el eje de las quebradas mediante intervenciones paisajísticas y ecológicas que las integren a la ciudad y, por último, generar intervenciones como señaléticas, información a través de aplicaciones y páginas web y talleres por parte de la comunidad que refuercen el sentido de pertenencia e identidad colectiva. Tomando en cuenta las edificaciones y espacios históricos y los ejes generados por las dos quebradas, se plantea una nueva distribución urbana que reconfigure algunas vías vehiculares e incluya nuevos medios de transporte público que permita su recorrido en diferentes velocidades, rehabilite la estación de teleférico El Cojo e incorpore una nueva estación en la costa para recuperar su sentido de conexión con la montaña y la capital, que desarrolle nuevos edificios que refuercen ese eje y activen el balneario y la nueva marina donde se reubicarán los pescadores y algunas embarcaciones pequeñas, y que cree nuevos espacios públicos que conecten las edificaciones históricas importantes, el paseo costero y nuevas rutas de excursión al Parque Nacional Guaraíra-Repano. Adicional a estos nuevos espacios de encuentro, a nivel arquitectónico se plantea activar las plantas bajas de aquellos edificios adyacentes al paseo costero o espacios públicos, revitalizar edificios históricos y crear nuevas construcciones que actúen como catalizadores del cambio económico y social de su comunidad. Así, no solo se consolida su infraestructura como testimonio del pasado, sino que se adapta a las nuevas necesidades de la comunidad. En el caso de las edificaciones existentes se plantean tres focos. El primero orientado hacia el arte, impulsado por la recuperación del Castillete de Armando Reverón como museo de sus obras y nuevas expresiones artísticas locales. El segundo orientado hacia el ámbito natural, científico y cultural. Corresponde a las quintas ubicadas en la Guzmania, que debido a su cercanía con la quebrada, la montaña y la iglesia del casco histórico, pueden ser recuperados para albergar usos relacionados a la investigación y exposición de ciencias naturales de los ecosistemas locales, el aprendizaje y la nueva sede para fundaciones o instituciones sociales. Por último, pero no menos importante, se trata del foco histórico representado por el Hotel Miramar. Al ser el corazón y emblema de los habitantes, se plantea un uso público que cuente la historia y cultura de su comunidad desde una perspectiva moderna. Si bien su estructura puede ser recuperable, su uso original no sería rentable. Es por ello que se propone una planta baja con espacios de exposición y áreas de experiencias inmersivas, y una residencia estudiantil que aproveche los esquemas de habitaciones simples y compartidas del segundo nivel, generando ingresos y manteniendo activa la instalación y su entorno durante diferentes horas del día. De esta manera, el antiguo hotel evoluciona como vocero de su pasado y potenciador de un futuro accesible para los habitantes y los turistas. Partiendo de la rehabilitación del equipamiento proyectado por el arquitecto Jimmy Alcock para el malecón y el área de la playa, actualmente abandonados, se plantea un volumen horizontal que surja como una prolongación de la rampa del proyecto original, consolida el frente del nuevo puerto y permita una mejor relación con las áreas verdes de la quebrada del Cojo. Además de recuperar los vestuarios y áreas de servicios, se desarrollan nuevos locales comerciales, salones multiusos relacionados a actividades educativas y sociales, servicios sanitarios públicos y áreas administrativas que brinden información sobre la nueva marina y otras actividades acuáticas. Mientras que en la planta superior se crea una plaza cubierta con una pérgola de madera en donde convergen las diferentes direcciones generadas por esa y las nuevas edificaciones. Se extiende encima de los talleres como un área de exposición de arte al aire libre que refuerza el eje cultural que se prolonga hasta el Castillete Armando Reverón. Tal como se menciona anteriormente, Macuto carece de un espacio formal para el comercio de productos locales. Por esta razón, se propone un mercado muelle que haga alusión a los antiguos baños de mar y plantea una nueva forma de relacionarse con el agua. Siguiendo el nuevo eje generado desde la estación El Cojo, surge la nueva estación del teleférico que se extiende horizontalmente como un mercado sobre el mar y finaliza con una torre mirador que vuelve a evocar el ascenso de la montaña. La edificación surge de un esquema de 2 ejes de circulación horizontal con espacios abiertos intercalados que generan diferentes vistas y relaciones con el agua. Caracterizada por el uso de madera, concreto y estrategias ambientales pasivas analizadas anteriormente, la edificación se desarrolla en 3 niveles. El primero es una planta libre con uso destinado a carga y descarga de productos y circulación de desechos, que permite que la planta se pueda inundar en casos extremos en los que la marea aumente.
El segundo abarca la nueva estación de teleférico en la costa, un área administrativa y el mercado en el cual se generan los espacios de intercambio y comercio de productos autóctonos, como una forma de promover las principales actividades económicas locales, a fin de potenciar la economía, el turismo y la identidad del lugar. Y por último, el nivel gastronómico, con restaurantes, bares y espacios para comer, desarrollados bajo una cubierta que evoca la forma de la estación de teleférico del Cojo y los techos de los balnearios de Catalamar y de Naiguatá. Al final, el mercado concluye en una torre que en planta sigue el esquema del Hotel Miramar y en alzado la forma del sistema de un velero. Esta se alza como un volumen vertical estructural que posee dos ascensores y una escalera de emergencia. De él surgen dos brazos que generan un sistema de rampas en la fachada, liberando el espacio central en cuya base posee un anfiteatro y en el final remata con un restaurante de vistas 360 de la ciudad. Debido a su ubicación sobre el mar, se toma en cuenta los niveles de las mareas en la zona para determinar su altura. La forma modular de los techos a cuatro aguas permite proteger los espacios internos de la insolación y recolectar agua en épocas de lluvia, que luego será distribuida a través de tuberías externas adyacentes a la columna al resto de la edificación. Adicionalmente, la fachada de madera surge como módulos de parasoles que, según su orientación, están dispuestos en forma vertical u horizontal. En el ámbito ambiental, se propone recuperar los sistemas de presas, de retención y sistemas de canalización diseñados en las quebradas. Para revitalizar el borde costero, las quebradas como nuevos corredores naturales y la Plaza de las Palomas, se propone un catálogo de especies autóctonas que pueden integrarse en el paisajismo según la zona en la que se ubican. En el caso de los corredores, se sugiere el uso de plantas que ayuden a resaltar su condición de eje lineal. Para las quebradas, siguiendo el sistema de canalización existente, se llevará a cabo dos terrazas de inundación con plantas y arbustos en la primera y la incorporación de árboles y palmeras en la segunda. Todo esto con el objetivo de reducir los riesgos de inundación cuando sus caudales aumentan en situaciones extremas. Emblemático, se propone especies que den color, sombra y resalten las edificaciones históricas como nuevos centros de intercambio y biodiversidad. Y para los jardines de encuentro, se sugiere el uso de especies de tonos verdes y que generen sombra en espacios como estacionamientos, parques, plazas, entre otros. Por último, en el ámbito social, se plantea la regeneración de la identidad colectiva mediante señaléticas, páginas web y aplicaciones que den a conocer su legado histórico, así como la planificación de talleres y actividades culturales que incentivan el sentido de pertenencia. De esta manera se entiende que sin la participación de la comunidad, cualquier esfuerzo por revitalizar el borde costero quedaría incompleto. A su vez, es necesario tener el respaldo de distintos organismos e instituciones gubernamentales que puedan apoyar desde el financiamiento hasta permisos y asistencia técnica para que el proyecto tenga el impacto deseado en la recuperación de Macuto como destino turístico patrimonial. La propuesta no solo plantea una arquitectura que responda a las necesidades del siglo XXI, sino que a su vez sea una que vincule y pueda tejer una imagen fragmentada de ciudad, generando estrategias que puedan ser replicables en el resto del borde costero y puedan lograr resaltar y potenciar la identidad de cada sector como parte de un todo. A pesar de que culturalmente el país asocia el pasado con pobreza y atraso, es necesario fomentar la idea de recordar como una herramienta necesaria para avanzar hacia un futuro moderno y fortalecer nuestra esencia. Ciudades como Macuto demuestran cómo a través de una planificación urbana renovada y estrategias arquitectónicas, paisajísticas y sociales, no solo se puede restaurar el paisaje físico, sino también recuperar su identidad. Cada uno actúa como catalizador del cambio social y económico que integra la historia, el progreso, la naturaleza y la cultura. Sin embargo, más que los cambios físicos, es su gente quien realmente le da vida, sentido y permanencia al lugar. Ellos son los verdaderos custodios y potenciadores de su identidad.